Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a viajar juntos a través de 9 capítulos llenos de amor, drama y pasión, ambientados en la vibrante Turquía del año 2025. Prepárense para un torbellino de emociones, porque estas historias los van a enganchar de principio a fin. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Comencemos. Imaginen Estambul, una ciudad donde la tradición se encuentra con la modernidad, donde los callejones empedrados esconden secretos milenarios y los rascacielos reflejan un futuro brillante. En este escenario cautivador conoceremos a 9 personajes cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Cada uno de ellos lucha contra sus propios demonios, persigue sus sueños y busca el amor en un mundo en constante cambio. En el año 2025, Turquía ha experimentado una transformación significativa. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero las raíces culturales permanecen fuertes. La sociedad se debate entre la apertura y el conservadurismo, y esta tensión se refleja en las vidas de nuestros personajes. Nuestra primera historia nos presenta a Ayşe, una joven diseñadora de moda con un talento innato. Ayşe sueña con revolucionar la industria textil turca, fusionando la artesanía tradicional con la innovación tecnológica. Desde pequeña Ayşe creció rodeada de telas, hilos y patrones en el taller de su abuela, una modista de renombre en su barrio. Aprendió a amar la textura de las sedas, la calidez de la lana y la versatilidad del algodón. Pero Ayşe no quería simplemente replicar los diseños clásicos, quería crear algo nuevo, algo que reflejara la identidad de la Turquía moderna. Sin embargo, su ambición choca con las expectativas de su familia, que prefiere para ella un matrimonio arreglado con un empresario adinerado, un hombre llamado Tarik, cuya familia posee una importante cadena de hoteles. Para la familia de Ayşe, un matrimonio con Tarik significaría estabilidad económica y un futuro asegurado para Ayşe. Ellos no comprenden su pasión por la moda, ni su deseo de independencia. En medio de esta encrucijada, Ayşe conoce a Deniz, un fotógrafo de espíritu libre que la anima a seguir sus instintos y a luchar por su pasión. Deniz, con su cámara siempre lista para capturar la belleza del mundo, ve en Ayşe un alma gemela, una artista que se atreve a desafiar las normas. Su conexión es instantánea, una chispa que enciende un fuego imparable. Pero su amor se verá amenazado por las presiones sociales, la desaprobación de su familia y las maquinaciones de Tarik, un pretendiente celoso que no está dispuesto a perder a Ayşe. Tarik utilizará su influencia y su riqueza para intentar separar a Ayşe y Deniz, creando intrigas y sembrando dudas en el corazón de Ayşe. Ella deberá elegir entre la comodidad de una vida segura y el riesgo de seguir su corazón. Elegirá la tradición o la pasión. El segundo capítulo nos sumerge en el mundo de Kerem, un brillante ingeniero que trabaja en el desarrollo de una inteligencia artificial revolucionaria. Kerem trabaja en una empresa tecnológica de vanguardia, financiada por inversores extranjeros. Desde joven, Kerem ha sido fascinado por la inteligencia artificial, viendo en ella el potencial para resolver los problemas más acuciantes de la humanidad. Él sueña con crear una IA que pueda diagnosticar enfermedades, predecir desastres naturales y optimizar la producción de alimentos. Kerem está obsesionado con su proyecto, al que ha dedicado años de su vida. Vive y respira la IA, convencido de que puede cambiar el mundo para mejor. Pero a medida que la IA se vuelve más sofisticada, aprendiendo a un ritmo exponencial, Kerem empieza a cuestionar las implicaciones éticas de su creación. ¿Quién controla la IA? ¿Qué valores la guían? ¿Podría volverse contra la humanidad? Sus dudas se intensifican cuando conoce a Elif, una periodista de investigación que está decidida a exponer los peligros de la tecnología sin control. Elif ha investigado los efectos negativos de la tecnología en la sociedad, desde la desinformación y la manipulación hasta la pérdida de empleos y la invasión de la privacidad. Ella ve en la IA una amenaza existencial, un arma que podría ser utilizada para controlar a la población y destruir la democracia. Elif y Kerem se enfrentan en una batalla ideológica, defendiendo sus diferentes puntos de vista con pasión y argumentos sólidos. Pero a medida que debaten y discuten, descubren que comparten un objetivo común: proteger el futuro de la humanidad. Elif le enseña a Kerem la importancia de la ética y la responsabilidad, mientras que Kerem le muestra a Elif el potencial de la tecnología para hacer el bien. Su atracción mutua crece a medida que trabajan juntos, desentrañando los misterios de la IA y enfrentándose a los peligros que acechan en las sombras.
Pero sus diferentes convicciones, la desconfianza inicial y las presiones externas amenazan con separarlos. ¿Podrán encontrar un equilibrio entre la innovación y la ética? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar sus diferencias? En la tercera historia conoceremos a Leyla, una famosa chef que ha alcanzado el éxito en Estambul gracias a su innovadora cocina turca. Leyla es una celebridad en el mundo culinario con su propio programa de televisión, libros de cocina y un restaurante de renombre que siempre está lleno. Ella ha reinventado la cocina tradicional turca, fusionándola con técnicas modernas y utilizando ingredientes exóticos. Leyla parece tenerlo todo: fama, fortuna y un restaurante de renombre. Pero en el fondo se siente vacía y anhela encontrar el verdadero amor, algo más allá de los flashes y los aplausos. Un día, recibe una carta anónima de un admirador secreto que la invita a redescubrir los sabores de su infancia en un pequeño pueblo de Anatolia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. La carta describe los aromas de las especias, el sabor del pan recién horneado y la calidez de la gente del pueblo. Leyla, cansada del bullicio de la ciudad y anhelando una conexión con sus raíces, acepta el desafío y se embarca en un viaje transformador que la lleva a reencontrarse con su pasado y a conocer a Mehmet, un apicultor que le enseña el valor de la sencillez y la autenticidad. Mehmet vive en armonía con la naturaleza, cultivando sus propias verduras, criando abejas y produciendo miel artesanal. Él le muestra a Leyla la belleza de las cosas simples, el placer de cocinar con ingredientes frescos y el valor de la comunidad. Su amor florece en medio de la naturaleza, bajo el cielo estrellado de Anatolia. Pero su felicidad se ve amenazada por el pasado de Leyla, sus compromisos profesionales y las diferencias entre sus mundos. ¿Podrá Leyla renunciar a su vida en la ciudad y empezar de nuevo en el campo? ¿Podrá Mehmet aceptar la fama y el glamour de la vida de Leyla? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar las barreras sociales y culturales? El cuarto capítulo nos presenta a Baran, un joven músico que lucha por triunfar en la escena underground de Estambul. Baran es un artista talentoso con una voz poderosa y una habilidad para componer canciones llenas de poesía y rebeldía. Sus letras hablan de la injusticia social, la opresión política y la búsqueda de la libertad. Pero sus canciones no son bien recibidas por la sociedad conservadora, que lo considera un provocador y un agitador. Desilusionado, rechazado y censurado, Baran está a punto de rendirse, a abandonar su sueño de convertirse en un músico reconocido. Se siente solo y incomprendido, como si estuviera gritando al vacío. Cuando está a punto de abandonar, conoce a Zeynep, una bailarina de danza contemporánea que lo inspira a seguir adelante. Zeynep es una artista vanguardista, con una pasión por la expresión corporal y una visión innovadora del arte. Ella ve en Baran un talento único, una voz que necesita ser escuchada. Zeynep y Baran se unen a través de la música y la danza, creando un espectáculo que desafía las convenciones, rompe los moldes y celebra la libertad de expresión. Su amor es un acto de resistencia, una declaración de principios contra la opresión y la intolerancia. Pero su arte se convierte en un arma de doble filo que los pone en peligro, atrayendo la atención de las autoridades y de grupos extremistas. ¿Podrán Baran y Zeynep proteger su amor y su arte de las fuerzas que intentan silenciarlos? ¿Será su pasión lo suficientemente fuerte para superar el miedo y la represión? La quinta historia nos lleva a Ankara, la capital de Turquía, donde conoceremos a Pelin, una ambiciosa política que aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Turquía. Pelin es una mujer inteligente, carismática y decidida, con una visión clara para el futuro del país. Ella cree en la igualdad de oportunidades, la justicia social y la modernización del Estado. Pelin es una figura pública admirada por muchos, pero también odiada por sus rivales políticos, que la ven como una amenaza a sus privilegios. Su camino hacia el poder está lleno de obstáculos, desde la misoginia y el machismo hasta la corrupción y la intriga. Sus rivales políticos la atacan constantemente, utilizando tácticas sucias y campañas de difamación para cuestionar su integridad y su capacidad para liderar el país. En medio de esta tormenta política, Pelin encuentra consuelo y apoyo en los brazos de Can, un periodista que la apoya incondicionalmente. Can es un hombre honesto, inteligente y leal, que cree en la visión de Pelin y admira su valentía. Su amor es un secreto a voces, una relación prohibida que podría dañar la carrera de Pelin si se hiciera pública. Pero su relación se pone a prueba cuando Can descubre información comprometedora sobre el pasado de Pelin, un secreto que podría destruirla. ¿Deberá Can revelar la verdad,
aunque eso signifique sacrificar su amor y arruinar la carrera de Pelin? ¿Podrá Pelin superar su pasado y seguir adelante con sus ambiciones políticas? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la tormenta? En el 6º capítulo viajaremos a Capadocia, una región mágica de Turquía, famosa por sus paisajes surrealistas y sus ciudades subterráneas, donde conoceremos a Demir, un guía turístico que vive atormentado por un secreto del pasado. Demir ama su trabajo y disfruta mostrando a los turistas la belleza de su región, la historia de sus antepasados y la riqueza de su cultura. Pero no puede escapar de los recuerdos que lo persiguen, un error que cometió en su juventud y que lo ha marcado para siempre. Un día, conoce a Sara, una viajera estadounidense que está buscando respuestas sobre su familia. Sara ha heredado un viejo diario de su abuela, que revela una historia de amor y pérdida durante la Primera Guerra Mundial. Sara está decidida a descubrir la verdad sobre su pasado y a encontrar a los descendientes de su abuela en Turquía. Demir y Sara se embarcan en una aventura que los lleva a descubrir la verdad sobre el pasado de Sara y a enfrentar los fantasmas de Demir. A medida que viajan juntos compartiendo historias y experiencias, su amor nace en medio de los paisajes mágicos de Capadocia, bajo el vuelo de los globos aerostáticos. Pero su felicidad se ve amenazada por la distancia que los separa, los secretos que aún ocultan y los prejuicios culturales. ¿Podrán Demir y Sara superar sus miedos y construir un futuro juntos? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para desafiar el destino? El 7º capítulo nos sumerge en el mundo del arte contemporáneo de Estambul, un universo de creatividad y experimentación, donde conoceremos a Is, una joven artista que está experimentando con nuevas formas de expresión. Is es una mujer creativa, apasionada y excéntrica, que utiliza el arte para expresar sus emociones, sus ideas y su visión del mundo. Ella crea instalaciones, esculturas y pinturas que desafían las convenciones y provocan la reflexión. Pero su arte no es comprendido por el público, que lo considera abstracto, confuso y pretencioso. Desilusionada, frustrada y sin reconocimiento, Is está a punto de abandonar su carrera, a renunciar a su sueño de convertirse en una artista famosa. Siente que su voz no es escuchada y que su talento es desperdiciado. Cuando está a punto de tirar la toalla, conoce a Aras, un coleccionista de arte que la anima a seguir adelante. Aras es un hombre rico, influyente y sofisticado, que ha dedicado su vida a coleccionar obras de arte de todo el mundo. Él ve en Is un talento único, una artista con potencial para convertirse en una leyenda. Aras y Is se unen a través del arte, creando un proyecto innovador que desafía las convenciones, explora los límites de la percepción y fusiona la tecnología y la creatividad. Su amor es una explosión de creatividad, una danza de colores, formas y emociones. Pero su relación se complica cuando Aras le pide a Is que sacrifique su visión artística por el éxito comercial, que cree obras que sean más fáciles de vender y que atraigan a un público más amplio. ¿Deberá Is renunciar a su libertad creativa por el amor de Aras y el reconocimiento del mundo del arte? ¿Podrá Aras comprender la pasión y la integridad de Is? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para resistir las presiones del mercado? En la 8ª historia conoceremos a Umut, un refugiado sirio que ha llegado a Turquía en busca de una vida mejor. Umut ha perdido a su familia y a su hogar en la guerra, ha escapado de la violencia y la destrucción, ha cruzado fronteras y mares en busca de seguridad y esperanza. Trabaja como camarero en un pequeño restaurante de Estambul, donde se esfuerza por aprender el idioma, adaptarse a la cultura y ganarse la vida. Sueña con convertirse en chef, con abrir su propio restaurante y ofrecer la comida tradicional de su país. Un día, conoce a Defne, una joven turca que trabaja como voluntaria en una organización que ayuda a los refugiados. Defne es una mujer compasiva, generosa y comprometida, que dedica su tiempo y su energía a ayudar a los más necesitados. Ella se siente atraída por la bondad y la resiliencia de Umut, por su espíritu de lucha y su deseo de construir un futuro mejor. Defne se compromete a ayudarlo a cumplir su sueño, le da clases de cocina, lo conecta con contactos importantes y lo apoya en todo lo que necesita. Su amor florece en medio de la adversidad, un rayo de esperanza en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Pero su relación se ve amenazada por la xenofobia y la discriminación, por los prejuicios y la desconfianza que existen hacia los refugiados. ¿Podrán Umut y Defne superar los obstáculos que se interponen en su camino y construir un futuro juntos? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para combatir la injusticia y la intolerancia? Finalmente, en el 9º capítulo, regresamos a Aise y Deniz,
los protagonistas de nuestra primera historia. Han pasado varios años desde que se conocieron, y su amor ha superado muchos obstáculos, desde la desaprobación familiar hasta las presiones sociales. Ayse ha logrado revolucionar la industria textil turca, creando una marca de moda sostenible que respeta el medio ambiente y apoya a las comunidades locales. Su ropa es hermosa, innovadora y ética, y ha ganado reconocimiento internacional. Deniz ha continuado fotografiando la belleza del mundo, capturando imágenes impresionantes de paisajes, culturas y personas. Ha publicado varios libros de fotos y ha expuesto su trabajo en galerías de todo el mundo. Juntos han construido una vida llena de amor, pasión y propósito, un hogar donde se apoyan mutuamente, celebran sus logros y se inspiran para seguir creciendo. Su historia es un testimonio del poder del amor y la importancia de seguir tus sueños, un ejemplo de que es posible construir un mundo mejor a través de la creatividad, el compromiso y la valentía. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estos 9 capítulos llenos de amor y drama en la Turquía del 2025. Cada una de estas historias nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, los desafíos de la vida moderna, la importancia de la esperanza y el poder del amor. Hemos visto personajes luchando por sus sueños, superando obstáculos, encontrando el amor en los lugares más inesperados y construyendo un futuro mejor para ellos mismos y para el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber cuál de estas historias les ha gustado más, qué personaje les ha conmovido más y qué les ha parecido la ambientación en la Turquía del futuro. Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las historias que te atrapan. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo a todos.